¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Empezar la Entrevista. Mi nombre es Alejandro Ruiz y estamos transmitiendo desde Morelia, Michoacán, en las instalaciones del Cowork El Taller. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que adolece a nuestra sociedad, que es el de las adicciones. ¿Qué son las adicciones? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Cómo las podemos controlar? ¿Cuáles son las nuevas adicciones que están surgiendo en nuestra actualidad? Y para ello tenemos a una profesional del tema de salud. Karen, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Y pues bueno, hablar de este tema a mí me encanta, es algo que me fascina. Es un tema muy complejo, muy completo, ¿no? Y que tiene muchas aristas y muchas situaciones muy interesantes. Pero para todo esto, ¿quién es Karen? Bueno, como te comentaba, creo que si menciono quién soy yo, no termino y me llevo toda la cápsula, ¿no? Pero a grandes rasgos me considero una persona independiente, creo que eso es algo que me caracteriza muchísimo, autosuficiente en todos los sentidos, sensible por un lado, pero fuerte y ruda por otro, muy firme en algunas cosas. En mi trabajo terapéutico, por ejemplo, suelo ser empática, pero también tiendo a ser un poco confrontativa, eso me caracteriza demasiado. Y pues en mi vida personal, pues soy una persona tranquila, digamos, no me agradan los conflictos, pero si necesito poner límites los pongo, aunque el precio a pagar sea que a veces no siempre salimos bien con todo el mundo. Sí, también librados, ¿no? Claro, ¿no? Pero es parte de la vida. Pues también soy una persona que me gusta mucho el trabajo, no solamente de mental y emocional, sino también a nivel espiritual. Eso es algo que me caracteriza mucho. Qué padre. Karen, eres una mujer libra, naciste aquí en Michoacán, eres originaria del municipio de Juárez, eres la segunda de 5 hijos de padres michoacanos que viste cómo el trabajo y el esfuerzo diario hizo que sacara adelante la familia. Llegas a Morelia por el tema de los estudios universitarios, ya no cambias de residencia, es aquí donde surge toda tu etapa profesional. Te vas desde muy pequeña, platicas tú que te llamó la atención el tema de las adicciones, ¿no? Y eso hizo que en el momento que tuvieras que elegir algunos puntos, pues te vayas por esa especialidad, ¿no? La vida te ha llevado en ese rumbo, trabajas desde hace ya 7, 8 años en un centro de adicciones. Sí. Y eso te complementa y te da más información al respecto. Esto todo lo has complementado con tu etapa espiritual y con ese crecimiento personal que estás buscando, ¿no? Entonces, ese es Karen también desde el otro lado. Y en ese sentido, Karen, ¿qué son las adicciones? Bueno, las adicciones se catalogan como una enfermedad. En ocasiones usamos el término vicio, pero no es así, es una enfermedad. El vicio sería más como un estigma. Okay. Ajá. Entonces, es necesario y útil llamarlo como una enfermedad. Ajá. Una enfermedad que puede ser tratada y controlada. ¿En qué momento se divide un vicio de una adicción? En realidad no es que la adicción no es un vicio. El vicio solo se utilizó como un término para referirse pues, a algo que te genera una obsesión, ¿no? Sin embargo, es más el estigma de es que es un vicioso, es que ya agarraste el vicio. Y eso genera mucho estigma social, señalamiento. De hecho, quizá me voy a adelantar un poquito, pero muchos adictos no reconocen que tienen una adicción. Okay. No solo por falta de información, porque a veces también es falta de información, sino también porque no quieren visualizarse a sí mismos como ese vicioso degenerado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, se le llama enfermedad porque yo la asocio mucho con una diabetes. Okay. La diabetes no se te va a quitar, es una enfermedad, pero puedes hacerte cargo de esa enfermedad, puedes hacerte cargo de cuidarte, de llevar a cabo un tratamiento, ¿no? De mantener controlada tu glucosa, ¿no? No se te va a quitar, pero sí puedes tener una vida de calidad y una vida sana. Entonces, básicamente es una enfermedad, la adicción, que se caracteriza por una dependencia muy intensa sobre una sustancia o persona o conducta.
Incluye lo que es compulsión y lo que es obsesión. La compulsión es algo que hacemos repetidas veces aunque ni siquiera lo queramos hacer. Ok. Obsesión, no dejas de pensar en aquello. Te genera problemas. Hay diferentes, obviamente, niveles de adicción. Quizá no nos vamos a meter mucho como en esa parte, pero a veces minimizamos porque decimos es que el que está en la calle sí tiene una adicción porque ya está, no sé, fuera de sus facultades mentales. Pero resulta que también las personas que pueden ser funcionales y cuerdas en apariencia, pues tienen una adicción. Claro. Pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Cuando hay consecuencias muy significativas es cuando las personas pueden acudir a ayuda o la familia tiende a pedir ayuda. Pero se va desarrollando desde la dependencia que vamos generando hacia un objeto, hacia una sustancia o hacia una persona o hacia una conducta. En ese sentido, ¿cuáles son las causas que pueden generar una adicción? Son varias, no podemos determinar que solamente es una u otra porque la adicción es multifactorial, pero entre esos factores está lo sistémico familiar, está lo social, está las características muy particulares del individuo, qué tanta atención pudieron brindar o no, entonces, y también la parte incluso hasta biológica del cuerpo, ¿no? Porque también en ocasiones pues podemos detectar que hay personas que tienen cierto déficit a la hora de poder generar esto que llamamos felicidad, ¿no? Estos neurotransmisores pues no todo el mundo los genera de manera rápida y sencilla, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con algo neurológico. Neurológico y químico tal vez del organismo. Sí, así es. Entonces podríamos decir que en la adicción hay una dependencia física o puede haber dependencia física, que es ya una dependencia del cuerpo, del cerebro, a la sustancia. Dependencia emocional y dependencia mental. ¿Por qué dependencia emocional y mental? Porque la persona utiliza esa sustancia, en este caso una sustancia adictiva, una droga, para cubrir ciertas carencias afectivas, ¿sí? Para fugarse de su vida o de su realidad. Y podríamos llamarle muleta emocional. Una muleta que es, pues es algo que nos apoya o nos sostiene. Cuando tienes un problema en el tobillo, un problema con tu pie, etcétera, una fractura, Entonces lo mismo pero a nivel emocional. Si hay baja autoestima, si hay problemas de identidad, si la persona tiene un vacío existencial, va a acudir a algo que le llene ese vacío, va a acudir a algo que le genere esa tranquilidad que probablemente la realidad que observa no le genera. Ok. Karen, en ese sentido, es muy fácil, por llamarlo de una manera, identificar alguna adicción como a algún psicotrópico, al alcohol, al tabaco, que es lo más común. Pero ¿cómo poder identificar una adicción diferente, ¿no? En comportamiento, en otro tipo de situaciones? ¿Y cuáles son estas nuevas adicciones? Bueno, podemos hablar de este tipo de adicciones a nivel conductual. Entre ellos vamos a encontrar los trastornos alimenticios. ¿Sí? Algunos de los trastornos alimenticios son el comedor compulsivo. Tienen características muy similares a la adicción a cualquier droga. Sí, muy similares. La persona tiene atracones cada vez que siente ansiedad o tristeza o algún malestar emocional, tiende a buscar la comida para poder satisfacer ese vacío o ese malestar, ¿no? Y se vuelve algo repetido y repetido. Hay personas que comen y no tienen hambre, pero sienten que tienen hambre, creen que tienen hambre, ¿no? Entonces ese sería el comedor compulsivo. Terminan teniendo sobrepeso. A mí me pasó algo similar al comedor compulsivo, ¿no? Por eso puedo entender muy bien las características de una adicción. Yo no soy adicta a una sustancia, a una droga, pero sí tengo esas características de te obsesionas con algo y de repente te sientes mal y tiendes a buscar ese algo, pero dices, no, es que me está haciendo daño, pero lo sigues buscando. ¿Sí? Es parte de estas conductas. La anorexia
es otro trastorno alimenticio y también tiene características de una adicción. La persona se obsesiona por bajar de peso. Y de hecho, incluso hay una distorsión a nivel perceptual de su propio cuerpo. Se perciben gordos o gordas cuando no lo están. Claro. ¿Sí? Pero porque hay una distorsión, ¿no? La bulimia, que sería como una combinación entre, así lo llamo yo, como una combinación entre el comedor compulsivo y el anoréxico. Una persona que tiene episodios de atracón, que quiere comer demasiado, pero que al mismo tiempo no quiere subir de peso y lo contrarresta vomitando o haciendo ejercicio en exageración o tomando laxantes o cosas de ese estilo para no subir de peso o para bajar de peso. También encontramos otro trastorno alimenticio que es muy poco común y que es el llamado ortorexia. La ortorexia se caracteriza por llevar a cabo una dieta muy estricta y eso creo que ya muchos... es el día a día. Sí, porque algunas personas que entraron a este mundo fitness y que ya se volvió incluso una moda y que está súper bien que cuidemos nuestra salud, pero tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto obsesivo. Ok. ¿Sí? Entonces, las personas que padecen ortorexia no pueden comer en cualquier lugar. No pueden comer más de ciertas calorías. Les genera mucho conflicto, sufren demasiado porque tiene que ser así, ¿no? Son de los que hasta traes un basculite y que tienen que andar pesando absolutamente todo, pero de manera extrema, ¿no? Y les da pánico ver grasa o ver algo diferente a lo que deberían de comer o consumir en su dieta, ¿no? Entonces, pues también es un estilo de vida aparentemente sano, pero llevado también a un extremo que raya en una adicción. Sí, se puede extrapolar esa situación. Así es. También podemos encontrar el ludópata, que sería una persona que es adicta a las apuestas. Son aquellos que encontramos en los casinos y que ahora con las aplicaciones y demás es súper fácil acceder. Y obviamente los videojuegos, que creo que también es un boom de nuestra actualidad. Después de la pandemia, ¿no? Empezaron a haber una intensificación de adicciones conductuales a este nivel, por ejemplo, con personas que se la pasan en el celular y con los videojuegos, ¿no? Y obsesionados, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes con esas características, o sea, que no hacen vida por estar metidos en un videojuego. Okay. Las series también, ¿no? Cuando nos terminamos yéndonos al extremo de que ya no quiero ir ni al trabajo ni nada, me desvelo terriblemente con tal de ver una serie, ¿no? O sea, cosas que parecen muy normales, pero que de repente ya no lo son. O sea, no son sanas, vaya. ¿Qué otras conductas podemos encontrar? El ejercicio extremo también, ¿no? El trabajo extremo también se puede volver una adicción. Hay personas que se les amanece en el trabajo, ¿sí? Y todo el tiempo están en el trabajo. No pueden... He tenido pacientes que cada vez que tienen un momento de descanso no saben qué hacer con él. No saben qué hacer con él. Y lo peor es que no cuidan su salud. Ese es el asunto con cada una de estas conductas. Que descuidas tu salud, descuidas tu persona, descuidas tus emociones, y empiezas a generar enfermedades, ¿no? Entonces, ahorita hemos platicado de algunas adicciones referente al tema alimenticio, ya platicamos de algunas adicciones que tienen que ver con el comportamiento conductual, ¿no? Pero ¿y qué otro tipo de adicciones podemos encontrar en la actualidad? En la actualidad, por ejemplo, de las adicciones a una sustancia, la que en este momento es muy de moda, muy intensa, es la adicción a la marihuana. Okay. Sí, y la adicción al cristal también. Y aquellas personas que tienen adicción al sexo, hombres o mujeres, una mujer es linfómana, ¿no? Ajá. ¿Y al hombre adicto al sexo? Bueno, en este caso, no, es que hay varias parafilias. Okay. No podríamos como decir, tiene una sola, porque puede ser masturbación compulsiva, puede ser pedofilia, puede ser el masoquismo. Okay. Puede ser, todas estas son parafilias, vaya. Okay. Más que ninfómana o algo, puede presentarse tanto en hombres como mujeres, cualquiera de estas parafilias. Y se vuelven también una obsesión. Okay. De repente también podemos encontrar características de una persona que puede ser infiel, ¿no?
y que esto también tiene que ver mucho con lo cultural, más que nada en el varón, ¿no? Pero ya es más asociado a lo cultural. ¿Por qué? Pues porque es un hábito donde es normal y está permitido porque eres varón, ¿no? Pero bueno, ya cuando se le llama una adicción es cuando ya raya en una parafilia, ¿sí? Donde ya está ocasionando daños también en el cuerpo, en el organismo. La persona no puede parar cada vez que... les recomiendo la siguiente película, hay una película que se llama Gracias por compartir, y precisamente esta película habla en lo particular de este tipo de adicciones. Okay. Sí, ya tiene tiempo, no tiene tanto, pero sí, no recuerdo el nombre del protagonista, pero lo pueden buscar en Netflix. En ocasiones la suben, luego la quitan, y si no, pues buscarla en Google, a ver en cuál te Ajá, sí. A mí me costó mucho trabajo encontrarla de nuevo porque se me perdió esa película y es un tesoro. Entonces, dentro de estas conductas, insisto, pues ya es donde la persona de verdad está descuidando su vida también por involucrarse sexualmente. Y de hecho puede estar muy asociada esta conducta con algo de sustancias o de drogas. Es decir, una persona que tiene una parafilia puede tender a usar alcohol o cristal, por ejemplo, ¿no? Ya que el cristal genera o levanta mucho la libido. Por ejemplo. Entonces, en ocasiones están asociadas, en ocasiones no es así, pero la mayoría de los casos sí hay vinculación de drogas más una conducta de este estilo. En ese sentido, ¿por qué a veces las personas no se dan cuenta que tienen una adicción? Hay algo que se llama mecanismos de defensa. Estos los tenemos todos los seres humanos, pero en el caso de una adicción son más intensos. Entonces, este tipo de mecanismos nos impiden mirar la realidad de nuestra situación. Una, porque lo que estamos haciendo nos genera cierto placer. Claro. Sí, o lo que estamos consumiendo nos genera cierto placer. Claro. Y obviamente yo no me quiero desprender de esa parte bonita o agradable que me está generando la sustancia. Para ello entra este proceso mental, inconscientemente, ¿no?, de estos mecanismos que me impiden mirar esa parte o esa realidad desagradable de la sustancia. Porque si la miro, me tendré que ver obligado a modificar mi hábito y en el fondo no quiero modificarlo. Claro. ¿Sí? Existen muchos beneficios secundarios que nos brinda también el consumo de drogas o alguna adicción. Entre ellos, por ejemplo, el no hacerme responsable de mi vida. Evadir la realidad, evadir la responsabilidad, permitir que los demás se hagan cargo de mi persona. Aunque en realidad eso me molesta porque les digo no se metan en mi vida, pero a la vez estoy delegando esa responsabilidad en los demás porque yo no la estoy asumiendo. Karen, en ese sentido, en el organismo, ¿qué es lo que sucede con estas adicciones? O sea, ¿se está generando más dopamina o cuál de estas neurotransmisores, o no sé cómo se le denomina? Hay algo que se llama sistema de recompensa cerebral. Ajá. Entonces, cada vez que nosotros hacemos alguna actividad que nos agrada, se va a activar ese sistema de recompensa cerebral. Cada vez que nosotros comemos chocolate o comemos algún alimento que nos encanta, se va a activar ese sistema de recompensa cerebral. Siempre se está activando ese sistema de recompensa cerebral, ¿no? Cuando nosotros consumimos una sustancia, una droga, se va a empezar a modificar la estructura de este sistema de recompensa cerebral. ¿Sí? Los neurotransmisores son, por ejemplo, la serotonina, dopamina, noradrenalina, pues los encargados de la felicidad, ¿no? Cuando una persona se siente contenta, feliz, dependiendo de qué actividad, pues se va a segregar alguna de estas sustancias, ¿no?, a través de sus neurotransmisores. Y existe algo que se llaman receptores. Entonces, lo voy a explicar de tal manera que se pueda comprender en mis palabras, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en ese tema, porque si no puede ser muy confuso. Pero en mis palabras, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos, le vamos a poner como si fueran esferitas las dopamina, ¿no? Y vamos a utilizar la dopamina para poderlo entender. Entonces vamos a imaginar que en el cerebro, en ese sistema de recompensa cerebral, una persona hace alguna actividad que le encanta y se generaron 5 bolitas de dopamina.
¿sí? Para cada una de ellas debe existir un receptor. Entonces hay 5 receptores, ¿sí? Pero la persona empieza a consumir drogas y entonces lo que va a provocar es alterar ese funcionamiento. Y entonces va a generar que esas 5 dopaminas no se asimilen y permanezcan más tiempo allí, o va a generar un intenso voltaje, por así llamarlo, de dopaminas, demasiado, de tal manera que la persona va a sentir ese éxtasis y ese wow, bienestar. Con el paso del tiempo, pues el cerebro es muy sabio. Entonces, con el paso del tiempo el cerebro va a decir, los 5 receptores no me alcanzan para todas estas dopaminas. Entonces necesito generar más. Y empieza a generar más receptores con el paso del tiempo. Allí se está modificando la estructura cerebral. Porque la única función de los receptores es asimilar estos neurotransmisores. ¿Y cómo serían estos receptores? Pues los receptores son como una mascotita pidiéndote de comer. Ok. O como un bebé hambriento. ¿Sí? Su única función pues, de un bebé, pues, ¿cuál es? Dormir y comer. O sea, lo estás estimulando. Sí, entonces, bueno, como esa es la única función que tienen los receptores, pues los receptores van a buscar cumplir su chamba, su función. Y parte de esa función es asimilarlos. Entonces, si tú ya generaste con el paso del tiempo y el uso de estas sustancias, no sé, unos 20 receptores, y con una actividad de una caminata normal tú generas 5 dopaminas, no van a ser suficientes para los 20 los 15 restantes, ¿no? Entonces, pues la persona se va a sentir como que ya no le sabe la vida, ya no se siente tan feliz y además el cerebro se está acostumbrando a ese paraíso artificial, ¿no? Entonces, una vez que esto se modifica, ya no hay vuelta atrás, porque estos receptores no van a desaparecer. Wow. Por eso se dice que la adicción a una droga, por ejemplo, no es curable. Es controlable. ¿Y a qué me refiero con controlable? Y eso siempre lo aclaro, porque estos mismos mecanismos de defensa nos llevan a que acomodemos la información como nos conviene y no como es. Entonces, ¿a qué me refiero con esta parte de que es controlable? Que podemos pausar y dejar de consumir. No se recomienda en este ámbito el consumir controladamente, porque tarde o temprano termina controlándote el consumo a ti. Así es. Y entonces, bueno, una vez que se modifica también esta estructura, pues es mucho más fácil que la persona se vuelva adicta a cualquier cosa. Wow. Qué interesante esa parte. Y en ese sentido, estas nuevas adicciones que estamos platicando de el tema del consumo en las redes sociales, la pornografía, la adicción al sexo, el tema de los videojuegos, etcétera. ¿Cómo podemos identificar que la persona tiene esa adicción, ¿no? ¿Y cómo se puede controlar, si es que se puede controlar? Ok, bueno, para empezar, yo creo que es importante que todas las personas en general tengamos esa conciencia y ese hábito de tratarnos mental y emocionalmente. Claro. Porque muchas veces decimos, es que yo no estoy loco para ir a un psicólogo, yo no estoy loco para tomar terapia, y obviamente nunca nos vamos a dar cuenta de que algo no está bien con nosotros. Lamentablemente la mayoría de las personas que sí llegan a ir a un consultorio o en búsqueda de un tratamiento psicológico o de cualquier índole, pero una terapia para ayudarse a sí mismos, pues es cuando están viviendo una crisis o cuando están viviendo una situación desagradable. Es lo que en adicciones se le llama fondo de sufrimiento. Fondo de sufrimiento. Cuando la persona ya está viviendo algo súper desagradable es cuando tiende a buscar ayuda. Ok. Entonces, es importante atendernos, ver, como tú te haces un chequeo normal de médico, ¿por qué no irte y hacer un chequeo emocional, ¿no? Vaya. Entonces es importante tener esa cultura y ese hábito de estarnos tratando nosotros mental y emocionalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes, en la actualidad tengo muchos años ejerciendo y yo sigo yendo a terapia, ¿no? Porque eso es básico, eso es necesario en nuestras vidas. Sí, debería ser en nuestra Así canasta es. básica. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta, ¿no?
Pero si ahora quieren como alguna información muy general de lo que sería las banderitas rojas, es cuando aquella situación te está generando una obsesión. Cuando ya no duermes, por ejemplo, cuando somos adictos a una persona. Porque está la adicción a lo sexual, pero también está la adicción a lo emocional, ¿sí? Que le llamamos codependencia. Entonces, cuando la persona no puede estar si no le contestan a los 5 minutos o si no le hicieron caso o le dieron atención, ¿no? Y sufre la persona. Yo he tenido pacientes que ellos están internados y sus parejas pues, están afuera o su familia está afuera y la familia sufre un síndrome de abstinencia por no tenerlos cerca. O sea, tienen una ansiedad tremenda por no estar cerca de la persona, por no saber cómo están, etcétera. Y es como de, no, yo ya no puedo vivir si no está la otra persona conmigo. Esos son banderas rojas. Cuando estés descuidando ciertas responsabilidades debido a la conducta, son banderas rojas. Cuando lo estés haciendo repetidamente, son banderas rojas. Y lo que yo siempre les menciono, si ya se volvió eso una dependencia y alguien te dice déjalo de hacer y te es tan difícil dejarlo de hacer, ya es una bandera roja. Estas banderas rojas, como lo estás mencionando, sería fácil relativamente identificarlas si vamos a terapia con un psicólogo o un psiquiatra. Así es. Y a lo que entiendo es, nos van a aplicar este checklist para poder identificar alguna ludopatía, alguna enfermedad, algún tema o alguna adicción. En ese aspecto, una vez que el profesional de la salud identifica alguna adicción, ¿se habla de tajo de ese tema? O sea, ¿se habla transparentemente? ¿O cómo abordarlo con la persona? Porque mencionabas hace un momento que va a existir la negación, ¿no? Claro, es dependiendo de la persona. Cuando observamos que puede haber cierta apertura, sí les empezamos a hacer ciertas preguntas y las mismas preguntas los llevan de repente como a darse cuenta. Ok. O ya les decimos, ¿sabes qué? Observo esto, me doy cuenta de aquello, ¿no? Cuando no se aperturan, pues sí es más indirecto el proceso, es un poquito más lento. Es como el que poco a poquito se vayan percatando. En ocasiones, cuando ya la adicción a esta conducta es demasiado intensa y quizá la persona en cuestión no lo está observando, pero sí la familia, sí se llega a recomendar también tratamientos residenciales. Los tratamientos residenciales son tratamientos donde se aíslan en un espacio con más pacientes que presentan características semejantes y allí pues es todo un proceso para derribar esos mecanismos de defensa. Ok. Ahora, en el sentido de, por ejemplo, los que somos padres de familia y tenemos hijos menores de edad, ¿en qué momento o a qué edad empieza una adicción? Y hago la pregunta porque desafortunadamente cada vez más los padres estamos dándoles herramientas a nuestros hijos, herramientas electrónicas que están haciendo que su atención se concentre en otra cosa, ¿no? Llámese un iPad, llámese un videojuego, llámese el celular. ¿Qué riesgos estamos corriendo nosotros como padres al estar generando estas situaciones? Demasiado riesgo, ya que el cerebro tarda en madurar mucho más tiempo que pues obviamente el resto de nuestro cuerpo. Hay muchos chicos que he observado que comienzan a consumir desde los 11 años una sustancia. Entonces, ¿de qué manera los papás de repente sin querer están afectando a sus hijos? El niño está haciendo berrinche, el niño está aburrido y a veces es más fácil darle dinero, darle el celular, darle la tablet, prenderle la televisión. Claro. ¿No? Para yo poder seguir con mis cosas. Con mis actividades. Con mis actividades. Y no nos estamos dando cuenta que eso lo que está provocando es que la persona o el pequeño no genere tolerancia a la frustración y no desarrolle las herramientas necesarias para poder enfrentar las situaciones
desagradables de la vida. Porque en la vida sabemos y hemos escuchado mucho esta frase de no todo es color de rosa, es que es parte de la vida el fracaso, que no todo salga como esperamos, es parte de la vida. Tolerancia. La tolerancia. Si eso no lo aprendemos desde que somos pequeños, una vez adultos vamos a ser como esos pequeños que están demandando que me des para yo poderme sentir bien. Y ese es un jugo maravilloso para gestar una adicción. ¿Sí? Entonces, los padres, yo sé que muchas veces no quieren que sus hijos sufran y por eso estás sufriendo, estás llorando, déjame, te doy esto para que mira, ya se te pasa. Para que te calmes. Para que te calmes. O también por pagar culpas, porque hay padres que no están siempre presentes y entonces por pagar culpas les dan ciertos permisos y les dan ciertos privilegios y pues estos privilegios se convierten en la muleta emocional de estos pequeños. Entonces, tú lo que nos estás diciendo que los padres que cometamos el error de estarles dando estas herramientas, llámese televisión, celular, tablet o videojuego a los pequeños que son menores de 11 años, 11 o 12 años, lo que estamos ayudándoles es a generar una adicción. Efectivamente. Y estamos, entendiendo lo que mencionabas hace rato, estamos generando que ellos estén creando nuevos receptores, era lo que mencionabas, o sea, que esos nuevos receptores, y conforme van creciendo, estos receptores van a demandar de otro tipo de adicción, de otro tipo de contenido, de otro tipo de elementos, ¿es así? Que esa parte de la modificación cerebral es más a nivel de sustancia, más a nivel de droga. Sin embargo, sí se está generando una dependencia a nivel mental y emocional. Con esta conducta. Sí, porque es escalable, ¿no? Así es, y pues eso lo va a llevar a utilizar después una sustancia, porque quizá la conducta ya no vaya a ser suficiente. Wow. Por eso es tan importante que les demos herramientas a nuestros hijos de aprendizaje, de trabajo de emociones, atención, pero no una atención donde se le cumpla todo el capricho a la persona en cuestión o al pequeño, porque no le va a ayudar. Es importante los límites, porque los niños pequeños, vamos a hablar las cosas como son, no están listos para decidir. Claro. ¿No? De repente decimos, es que a mí me reprimieron mucho y entonces yo necesito ayudarle a mis hijos y pues permitirles que ellos decidan. Sí, está perfecto que les permitamos decidir en ciertas circunstancias y también con ciertas limitantes. Sin embargo, no podemos, les doy este ejemplo muy sencillo. Si tú llevas a un niño de 5 años a un restaurante y le das la carta, probablemente el niño no tenga idea de lo que necesite comer. Solo se le va a antojar algo, solo va a ver algo con pececitos, o solo va a decir y lo va a elegir por inercia. Ya no quiero, no se me antojó. Porque el niño no sabe esto, no tiene la capacidad necesaria todavía para poder elegir de decisión, claro. Ese tipo o para tomar ese tipo de decisiones. Sí, por eso estamos los padres para contener, ¿no? Exactamente. Ya cuando va creciendo el individuo, entonces va adquiriendo mayor capacidad de decisión. Claro. Y ya se les van permitiendo decidir, pero también al mismo tiempo hacerse cargo de la decisión que están tomando. Y eso también es muy importante porque es algo que hacemos mucho en cualquier tipo de adicción, ¿sí? Regresarle la responsabilidad a la persona en cuestión. Ya que también dentro de estos mecanismos de defensa pues también existen en la familia y muchas veces la familia no permite que la persona que tiene una adicción se dé cuenta. ¿Por qué? Porque ellos absorben las consecuencias. Volvemos al ejemplo simple de un niño que no se quiere comer, que pidió tal platillo y ahora ya no se lo quiere comer. Tampoco lo vamos a obligar a que se lo coma, pero entonces es como una consecuencia. ¿Qué va a haber? ¿Qué tipo de consecuencia va a haber después para que el niño vaya aprendiendo que pues esto que hizo pues lo tiene que asumir, sí, una consecuencia y más que nada lo tiene que asumir, ¿no? Pero si no está el escenario para que el otro asuma esa consecuencia de la decisión que está tomando, va a ser muy difícil que lo pueda aprender.
Es que sin duda cada vez más las personas nos estamos yendo por la tangente. Ajá. O nos estamos yendo por las cosas fáciles, ¿no? Sí, y quizá resulta más fácil pues no enfrentarme a mi hijo, ¿no? Decirle, bueno, no te preocupes, no voy a pelear contigo, aquí está la tablet, aquí está el dinero, aquí está esta cosa. Pero realmente nos estamos dificultando las cosas nosotros mismos, porque ellos van a ser nuestros hijos toda la vida, ¿no? Y como dice un dicho de nuestros papás es que hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas más grandes. Y es cierto, ¿no? Si nosotros ahorita de pequeños no ayudamos a que nuestros hijos se contengan, manejen sus emociones, poner límites, decir no, decir basta, y incluso poner objetivos o recompensas, decir, oye, pues si hacemos esto sí podemos obtener esto, ¿no? Los que vamos a pagar los platos rotos, independientemente de ellos que van a sufrir mucho, somos nosotros, ¿no? Efectivamente. Incluso hay los llamados memes, ¿no? Ahorita que está mucho de moda esto de las redes sociales, que también se han convertido en una adicción, claro, en la actualidad, de una enorme, se me fue el nombre, donde contienen a los bebés. Carriola. Una enorme carriola, y con el hijo de 30 y tantos años, ¿no? Y un chupón adentro, ¿no? Sin duda. Es una metáfora, un meme de que es la realidad. Cuando no estás permitiendo que el otro se haga cargo, van pasando los años y le vas a seguir resolviendo, incluso cuando sea mayor de edad. Sí, y pasó mucho en una generación en donde el tema de, lo mencionabas hace un momento, es que yo no tuve y que mi hijo sí lo tenga, ¿no? Es que para que no sufra, es que para. Y realmente, pues no se trata de eso, ¿no? A veces el hecho de, no sé si te ha pasado, pero a veces a los padres que ponemos objetivos, que contenemos a nuestros hijos en una mesa con otros amigos que tienen hijos, pues tú eres el malo y ellos son los buenos, ¿no? Porque el hecho de poner el límite a tus hijos, decirle, no importa que hagas un berrinche, esto no está bien y va a haber esta consecuencia. No te gustó tu platillo que pediste, bueno, no pasa nada, pero no vas a poder comer ahorita, hasta más al ratito, ¿no? Claro. O X y Y, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Sí, y aparte tocaste algo muy importante, porque aquí ya nos vamos a este otro factor que se requiere también abordar y trabajar en el tema de las adicciones, que es el ámbito familiar. Claro. Es importante que la familia también trabaje en las situaciones que cada uno trae, porque nos vamos dando cuenta que la familia es adicta al individuo, ¿no? O que es adicta a otras cosas, o que también traen su situación emocional y la están transmitiendo, y el otro pues también obtiene beneficios secundarios y señala a los papás o a la familia, y la familia lo señala a él, y al final nadie asume su responsabilidad. No, es una papa caliente, ¿no? Así es. Una papa caliente de la cual no se quiere hablar, ¿no? En el contexto familiar. Ahora, Karen, pues lamentablemente ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero abordando de nueva cuenta la parte en donde el profesional de la salud ya hizo un diagnóstico y identifica que el individuo, el paciente, tiene una adicción, ¿cuáles son estas herramientas que se le pueden dar a la persona para poder ayudarlo a que realmente identifique que tiene esa adicción y que canalice las cosas? Hay diversas herramientas y también va a depender mucho de cada persona. Las recomendaciones que se realizan inicialmente es que busquen una red de apoyo. Hay muchos grupos de autoayuda que se convierten en redes de apoyo, porque en el ámbito de las adicciones se requiere ayuda. Ahora, la red de apoyo no van a ser personas que te carguen o que te resuelvan, tampoco es así. Es simplemente personas con las que pues, vas a poder coincidir, con las que te vas a poder identificar, con las que vas a poder hablar del tema, una red de acompañamiento, eso es importante en primera instancia. Segundo, cuando hablamos de una adicción a una sustancia, sí podemos necesitar un tratamiento médico. Okay. Cuando ya la adicción ya es muy intensa a nivel física, ¿sí? Si estamos hablando de un trastorno, una adicción de tipo conductual, sería cuestión de valorar si se requiere también apoyo psiquiátrico. De lo contrario, pues se trabajaría nada más en terapia. Se les dan diversas actividades para poder canalizar sus emociones, para poder canalizar la ansiedad, ciertas técnicas para poder hacer esa catarsis que requieren, por ejemplo. Y hay algo que nosotros llamamos
detonadores o focos rojos. Sí. Es importante que una persona con una adicción detecte cuáles son las situaciones que podrían detonar el consumo, que les detonan el consumo. Es decir, en qué momentos es que terminan consumiendo. Una vez detectado esto, podemos idear estrategias para poder evitar que la persona se enfrente a estas situaciones o, si se enfrenta a ellas, tenga con qué hacerlo para evitar que le genere un consumo. Ajá. Y también es importante, pero insisto, eso ya es de trabajo terapéutico, identificar cuáles son las situaciones de nuestra infancia, etcétera, o nuestras heridas emocionales que nos han llevado a buscar esa sustancia como una muleta emocional, que aquí ya estaríamos atendiendo lo que sería la dependencia emocional y mental. Ana, Karen, antes de terminar, lamentablemente en la actualidad existe cada vez más familias disfuncionales, ¿ok? Y no necesariamente existe la comunicación correcta, adecuada entre padres, ¿no? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos, o cómo podemos nosotros como padres identificar, mejor dicho, cómo podemos identificar que están teniendo alguna adicción o algún síntoma. Platicaste en un inicio el tema de la alimentación. Platicaste también el tema de las adicciones consumibles, ¿no? Y también ya platicamos de otro tipo de adicciones como videojuegos, redes sociales y demás. ¿Cómo podemos identificar que nuestros hijos tienen una adicción o que están pasando por un proceso complicado? ¿Y cuáles son esos focos rojos o banderitas rojas que decías y qué debemos de hacer? Sí. Si notan que se aíslan demasiado, si ya es normal que también en la adolescencia se tiendan a aislar, pero ya cuando es demasiado intenso es importante pues darle la atención necesaria. Entonces, cuando hay una adicción pueden aislarse o estar con un grupo de personas en particular, que son con las que satisfacen esa necesidad de consumo o de la conducta. Por ejemplo, si es una conducta alimenticia, pues puede ser que el individuo tienda a acercarse a alguien que le va a apapachar, por así decirlo, esa conducta, o se la va a permitir. Podemos observar cambios de humor muy intensos, o la persona está muy irritable, o sin ganas de nada, o de repente está como muy eufórico, y de repente está como muy de malas en un mismo día. Todas estas son como banderas rojas. No estoy diciendo que esto diagnostica. Sí, correcto. Pero obviamente nos está mostrando que algo no son está focos bien. rojos que hay que atender. Claro. Por ejemplo, también si notamos que repiten una conducta mucho, cualquiera que ésta sea, normalmente van a tender a ocultar la conducta adictiva, pero aún así vamos a ver que están mucho en el celular, o que están mucho fuera de casa, o que están mucho en su cuarto. O sea, como que algo repetido que estén haciendo. Entonces serían como las banderas rojas. Que empiecen a tener fugas también económicas, también sería como otra alerta. Así es, porque pues obviamente también implica siempre gastos, que empiecen como que a ubicar que se les pierden cosas en la casa. También eso puede ser una alerta. No vamos a juzgar y vamos a decir es que el otro es un ladrón, pero cuando se tiene una conducta adictiva, las personas pues tienden a gastar demasiado dinero y en ocasiones se endeudan, o en ocasiones empiezan a quitarle a los papás y viven con los papás. O empiezan a vender sus cosas, a hacer ese trueque o ese cambio o por droga o por aquello que me va a facilitar la conducta a la que estoy adicto. Por ejemplo, alguien que es adicto a los videojuegos, pues va a buscar comprar un montón de jueguitos, o va a buscar usar la tarjeta de crédito para que le puedan dar más monedas, o no sé, dependiendo de lo que esté jugando. Claro. Vaya. Alguien que está obsesionado por bajar de peso va a buscar como cosas para poder ir a sus masajes reductivos y cosas de ese estilo, ¿no? Y así podemos encontrar pérdidas económicas, también sería una alerta o un detonador. Ya cuando es una adicción muy intensa, pues que empiezan a alucinar, también, que la persona le empieza a percibir que habla solo, o que se pierde, o que no recuerda cosas, también esos son
alertas. Un foco rojo. Pues Karen, ha sido un gusto para nosotros el poder compartir este espacio. Creo que nos queda más claro qué es una adicción, en qué consiste, cuáles son estos focos de alerta que debemos de tener cuidado, cómo como padres tenemos una responsabilidad muy importante en escuchar y en visualizar el comportamiento de nuestros hijos, cómo existen estas nuevas adicciones que hay que tener mucho cuidado, cómo se generan y cuál está siendo nuestro comportamiento. También platicamos que es muy importante el acudir con un profesional de la salud, ¿no? Y no tener miedo a hacer estos tests para poder identificar alguna situación que podamos estar viviendo o estar sufriendo. Y si tenemos a alguien, algún conocido, algún compañero de trabajo, algún amigo que vemos que tiene estos rasgos, tratemos de acercarnos a la persona y buscar hablar del tema. A veces como sociedad estamos siendo evasivos de la realidad de otras personas y tal vez una palabra a tiempo, ¿no? Puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Así es, así es. ¿Algo más que quieras compartir, Karen? Pues que es importante también que la familia, si ya detectó estas características, trabaje mucho en sí misma, porque el ámbito de la adicción es complicado. Claro. Y es complicada también el éxito que se pueda tener en esa área, ya que los mecanismos normalmente están tan altos que la mayoría de las personas realmente no quieren modificar sus conductas. Claro. Entonces, difícilmente alguien con una adicción te va a pedir ayuda. Pues. Y esa es una realidad, difícilmente. Sí. Por lo mismo de los mecanismos de defensa, ellos tienden a minimizar, tienden a justificar su conducta, tienden a proyectar su conducta en alguien más y decir, este está peor que yo. El asunto es no mirar, ¿sí? Y eso dificulta más el tratamiento. Entonces, es un trabajo mucho con la familia, que es como lo van a aportar, y pues atención psicológica en la medida de lo posible de todos los involucrados. Perfecto. Van a estar pasando toda la información de las redes sociales, los datos de contacto de Karen, para que todas aquellas personas que se quedan con alguna duda también nos pueden escribir en nuestras redes sociales para que Karen pueda contestar. Va a estar pasando toda la información, como les comento, para poder que sepan dónde se encuentra ella y puedan consultarla y aprendamos a atender estos focos de alerta de nuestro entorno, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Sin duda, como sociedad cada vez existen más focos de alerta que tenemos que identificar y que tenemos que trabajar a tiempo, ¿no? Entonces podamos hacer esos efectos de cambio que pueden ayudar a salvar vidas. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Karen, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado. Esperamos el equipo de Empresar que esta entrevista llegue a las personas correctas, adecuadas, y que si les gusta la puedan compartir con sus conocidos. El objetivo de este canal es poder ayudarnos entre todos y poder crecer en comunidad. Esto es Empresar la Entrevista, transmitiendo desde Morelia, Michoacán. Les recordamos que estamos en Amazon Music, en Spotify y también estamos en YouTube. Va a estar pasando todas nuestras redes sociales aquí abajo. Les pedimos que nos ayuden a compartir nuestro contenido y que se puedan suscribir a nuestro canal para poder crecer en esta comunidad y poder seguir generando contenido de calidad. Y los invitamos a que puedan revisar todas nuestras redes sociales, que van a estar pasando los shorts y las frases que trabajamos todos los días por y para ustedes. Eso es Empresar la Entrevista. Muchas gracias.